Nuevamente, Comida para Águila es el segmento que Dios nos ha permitido para ti y para mí. Comida para Águila es un segmento que está bendiciendo a muchas familias, a muchos individuos, y las personas están muy contentos con estos principios que estamos desarrollando en la palabra de Dios a través de Comida para Águila. Quiero en este tiempo traerte el tema en Comida para Águila. Se llama Dios suplidor de todas las necesidades. Dios suplidor de todas las necesidades. Es posible que tú pienses que este es un bloque o un conversatorio que solo se está enfocando en situaciones alineadas, pero quiero darte la noticia, yo estoy predicando la palabra. Y así como el cuerpo necesita minerales y otros más, en el orden espiritual es lo mismo. En el orden espiritual, tú tienes que reconocer y saber quién es Dios desde la perspectiva de tus necesidades. Porque tú tienes que saber cuáles son las necesidades que el Dios que tú conoces y que yo conozco está dispuesto a solucionar. Dios no solamente está dispuesto a obrar en crisis. No, Dios no está dispuesto únicamente a obrar en situaciones catastróficas, sino que Dios está presente en todo momento, en todo tiempo. Así que en este tiempo quiero compartir contigo esta palabra. Y esta palabra está basada en el libro de Deuteronomio. Todavía estamos en Deuteronomio. 3 semanas atrás estábamos en Romanos, en los Salmos, y seguimos circulando a la profundidad de la palabra para mejoría, para bien tuyo, para fundamento tuyo, para sanidad tuya y para bendición tuya. Así que disfruta este tiempo en el que Dios ha escogido bendecirte. Y si tú no lo sabías, recibe las gratas noticias de que Dios está listo para bendecirte. Y por eso en este tiempo vamos a tener la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que forma parte del Pentateuco. Pentateuco. Así que otro día hablaremos de esa narración y de ese significado en el pasado y en el presente. Entonces, dice el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Mire, esto es una cuestión demasiado controversial. Y usted sabe por qué es controversial. Porque la inmensa mayoría de nosotros no le entregamos a Dios lo que hacemos. Si usted me entregara a mí una fortuna por una disposición de Dios, por el cumplimiento a la palabra de Dios, usted sabe que usted cumplió con Dios. Usted sabe que usted obedeció a Dios. Y usted sabe que por usted obedecer a Dios, usted ya será muy bendecido,
porque no es que Dios te va a bendecir porque tú le estás dando uno a Dios. Él te va a devolver dos. No es cierto. Eso no es así. Lo que Dios está mirando y mira de ti es la capacidad que tiene para obedecer la palabra. Ahora bien, el versículo 22 dice indefectiblemente. Uy, esa es una palabra fuerte. Una palabra sin titubeo. Indefectiblemente. Y te lo voy a leer. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El producto que rindiere tu campo cada año. La palabra de Dios es eterna. Y en la palabra de Dios hay cuestiones que son para siempre, salvo las cosas que él mismo ha variado por razones que en su sola potestad él lo puede hacer. Salvo esas cosas, porque cuando solamente estaba la ley, no disfrutábamos de la gracia. Más sin embargo, la gracia no ha venido a borrar. La gracia no ha venido a quitar. La gracia no ha venido a enmendar. Las cosas que no se apliquen, las enmendó él mismo, porque él es el que tiene facultad para hacer cualquier enmienda a la palabra. Más sin embargo, su palabra es eterna. Su palabra es eterna. Pero el eterno, como dicen muchas personas, y lógicamente no voy a negar esa verdad bíblica, ¿verdad? Pero tengo que reconocerlo por los nombres que él tiene, los atributos de Dios. Identifican la personalidad de Dios. Entonces, indefectiblemente, tú debes obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios y asumes esa responsabilidad y me reconoce a mí como mayordomo, como administrador de Dios, entonces tú cumples con tus deberes. Entonces yo tengo la responsabilidad de presentarme delante de Dios como un buen mayordomo, porque soy capaz de ser un buen administrador de los recursos de Dios. Y cuando yo no tenga la capacidad para ser un buen administrador, Dios me pedirá cuenta a mí. Es posible que tú no seas un administrador, tú seas un productor, un generador de recursos, pero es posible que en mi posición yo sea un administrador que debo saber rendir cuenta y que debo saber que lo que estoy ministrando le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, debo ser respetuoso, transparente. Indefectiblemente diezmarás. Él no te está diciendo que diezme el oro, la plata, el dinero. Él te está diciendo que indefectiblemente tú lo harás de lo que sea, de lo que tenga, incluso de todo el producto del grano,
que rindiere, oiga bien, de todo el producto que rindiere tu campo al año. No te confunda, ni caiga tampoco en murmuraciones. De lo único que te aconsejo es que cumpla tú con la palabra. Cumple con la palabra. No te haga el sordo, no te haga el tonto, no te haga el ciego, porque sabe que si no obedece la palabra de Dios, definitivamente estás en desobediencia. Eso puede ser como un pleonasmo. El que no cumple con la palabra de Dios, sin importar las justificaciones, las razones, ni las condiciones. No existe ninguna condición que que justifique que tú no puedas cumplir con la palabra, que tú no puedas obedecerla. Lo que pasa es que las malas experiencias y a veces los malos testimonios de malos mayordomos te hacen a ti pensar que todo es igual y que todo es de la misma manera. Estás equivocado, estás equivocado. En la clase médica se comete mucho malpraxis y tú sigues yendo a los médicos. En los peluqueros se comete malpraxis y tú sigues yendo al peluquero. En el supermercado se comete malpraxis y tú sigues yendo al supermercado. En todos los sitios donde está la mano humana, definitivamente se van a cometer errores y horrores, pero tú tienes que estar preparado para asegurarte que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo en obediencia a Dios. ¿Tú sabes por qué Dios requiere eso? Simplemente porque a Él le plujo, que es una de las formas en la que Él quiere bendecirte, porque es una de las formas de tú demostrarle a Dios que Él es primero, es una forma de tú demostrarle a Dios en esa sencillez que tú obedeces la palabra, que tú no tienes inconveniente después que lo establezca la palabra, tú no tienes inconveniente. Como le pasó a Abraham. Abraham lo hizo y Abraham no lo tuvo por revelación porque todavía la ley no existía. Por eso es que yo me afirmo y me aseguro que no estoy haciendo nada que ha caducado, no estoy haciendo nada que ha caducado, porque la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios es eterna. ¿Tú sabes por qué? Porque Abraham lo hizo antes de la ley. Y como Abraham obedeció a Dios en esa dirección antes de la ley, a mí no me importa que tú quieras acomodarlo a la ley o que lo quieras acomodar a la gracia. Yo lo que te aseguro es que Abraham diezmó antes de la ley y antes de la gracia. El diezmo es primero que toda la historia que tú puedas conocer y quieras conocer. Por eso dice, indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Tiene que remontarte a la realidad. Tiene que remontarte a la realidad. Sí, sí, porque es muy bueno como pastor que yo lo haga en mi iglesia. Eso es muy bueno. Porque es como que estoy reciclando de un bolsillo a otro. No es correcto. Eso para que se pueda cumplir, tiene que salir de tu alforja, tiene que salir de tu cuenta para otra cuenta. No se puede reciclar en tu misma cuenta para tú beneficiarte directamente. No puede ser. Tiene que sacarlo a otra cuenta. Por eso cada uno operamos bajo cobertura.
Ese es mi deber, mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacerlo con nuestra organización. ¿Y cómo pasó con Abraham? Después vino Leví, y cuando usted se da cuenta, vino una cadena, uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Hay personas que nunca creyeron en esto hasta el día que fueron pastores. Hay personas que nunca creyeron en esto porque nunca lo practicaron, nunca lo vivieron, nunca fueron miembros de la categoría de Bernabé, fieles, reconociendo a Dios primero. Nunca lo hicieron, pero ahora lo enseñan. Pero más sin embargo está bien, porque si ahora fue que tuviste la revelación, te bendigo en el nombre del Señor. Si ahora fue que llegó la revelación a ti, porque óyeme, esto hay que revelártelo el Padre. Por eso se te hace tan dificultoso entregar esto. En Deuteronomio 14:22 se te hace imposible entregarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque reconoce que no has tenido la revelación, porque la revelación te transforma y te pone en una posición de obedecer la palabra por encima de todo. Por eso tiene esa dificultad. ¿Por qué? Porque no has tenido la revelación, y como no has tenido la revelación, siempre busca una dificultad para no hacerlo, siempre busca una justificación, y la justificación que busca es la sequía. ¿Y tú sabes por qué permanece la sequía? Porque tú la certificas cada vez que no cumple con la palabra de Dios, cada vez que no es obediente. Tú lo que estás es certificando tu sequía, y mientras sigue en esa posición, seguirá alargando tu sequía, y te lo voy a probar en la palabra. Tú eres un sostenedor de sequía. Tú eres un sostenedor de miseria. Tú eres un sostenedor de ausencia de abundancia en tu vida, sea espiritual, sea material, sean relaciones, las que sea, pero todas tienen origen en una. Todas tienen origen en una. Hay gente que no quiere hablar de la palabra. Yo estoy aquí para hablarte de la palabra, porque como quiera que sea, esa palabra me bendice, esa palabra me empodera, esa palabra me autoriza, porque estoy debajo de autoridad. No tengo a qué negarme, no tengo a qué negarme. Bendito sea Dios. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Aleluya. Y mire cómo dice la palabra. Cada año sin falta apartará la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Así que aprenderá a tener siempre dice el Señor tu Dios. ¿De qué manera podré tener siempre? ¿De qué manera no estaré preocupado, quejándome que no puedo pagar la energía eléctrica, que no puedo pagar el agua, que no puedo pagar aquello, que no me llegó, que no me alcanzó? Cancela la sequía y ponte en obediencia a Dios y verás la diferencia. Hey. Y Dios le está hablando aquí a hermanos como yo, pero a pastores como tú, a feligreses, a hermanos y a toda la colectividad cristiana. ¿De qué manera no me va a faltar?
¿De qué manera siempre tendré abundancia? Ahí está la clave. La clave que te da la estrategia para tener en abundancia está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Apréndetelo. Tú puedes aprenderte todas las reglas, todas las estrategias económicas de mayordomía, pero hasta que no entre en esa obediencia va a experimentar miseria. Sí, señor, esa es la palabra. Sí, señor, esa es la palabra. Sí, señor, esa es la palabra. Óigame, Dios suplidor de todas tus necesidades, pero lógicamente Él es un suplidor, Él te da, Él tiene misericordia, Él tiene amor, pero es impactante cuando tú le demuestras a Dios obediencia a la palabra. Obedece a Dios y no le dé a Dios de lo que te sobra. ¿Tú sabes por qué? Porque te vas a arrepentir. En el banco de Dios no hay quiebra. No hay quiebra. En el banco de Dios hay éxitos. En el banco de Dios hay abundancia. En el banco de Dios hay salud. En el banco de Dios hay gloria. En el banco de Dios hay ganancia. Hay ganancia. Dale gloria a Él. Dale gloria a Él. Porque tú eres un bendecido simplemente porque ha obedecido la palabra de Dios. Wow, esto está maravilloso. No te demores en presentarme las ofrendas de tu granero y de tus lagares. No te demores. Oiga bien, no te demore en presentar tus ofrendas de tus graneros, de tu almacén, de tu finca, de tu conuco, de la cuenta de banco, del ganado y de todo lo que yo te he dado, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Estoy bendecido yo, estoy bendecido. Estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Y Dios quiere que tú seas uno de sus bendecidos también. Así que en este tiempo tan agradable, tan maravilloso, yo quisiera seguir con este tema, pero continuaremos en nuestro próximo segmento. Recuerda, el Señor está listo para suplir todas las necesidades, las tuyas y también las mías. Que el Señor Jesucristo te siga bendiciendo, te siga guardando, te siga prosperando y siga protegiendo tu vida y la de tu familia. Será hasta una próxima ocasión en nuestra próxima entrega. Que la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea siempre contigo. Dios te bendiga.